Visto lo sucedido, estando España como está, me matarían los lectores, los espectadores, los televidentes del Purgatorio si no te hiciera esta pregunta. ¿Tienes peli favorita de Hitchcock? De Hitchcock la verdad es que muchas, me gustan muchas, pero quizá yo creo que Con la muerte en los talones es la que más me gusta y la que más he visto, quizá. Sí, tiene esos componentes también de trama de espionaje que me gusta tanto y sí, y bueno, Cary Grant es un superactor. Entonces, bueno, sí, hay varios iconos ahí, vale. Hay muchas escenas icónicas. ¿Dirías que es tu director favorito? Hay muchos. La verdad es que, joder, yo tenía una relación muy intensa con el cine porque quería ser cineasta, pero me he desenganchado mucho porque no tengo tiempo, pero en aquella época sí que lo era. Después, pues bueno, tengo muchos otros, pero... ¿Ahora qué ves? ¿Más cine que televisión? ¿Más televisión que cine? ¿O ninguna de las dos? Pues sinceramente, trabajando en televisión veo muy poca televisión. Me parece curioso esto de la gente de la televisión que ve muy poca televisión. Sí, la verdad, primero porque no tengo mucho tiempo. Trato de ver a la competencia, obviamente, pero la ves de una manera que no es una manera sosegada. No la ves para disfrutar, la ves para ver qué hacen mejor o en qué crees que tú has sido mejor, que has tratado con más profundidad o con menos, pero lo ves desde un punto de vista analítico y muy profesional. Y luego a la hora, cuando tengo tiempo libre, trato de ver películas y algún documental, pero luego no veo tanta televisión como veía antes. ¿Sí? ¿De cine español manejas algo? ¿Te gusta algo especialmente? O... Estoy bastante desconectado de la actualidad en general de todo el cine. Ahora tengo niños pequeños y reconozco que veo lo que puedo y que trato de huir también de las modas. Cuando hay películas o series que están... bueno, corriendo de boca en boca, pues no sé por qué me genera un cierto rechazo. Tardo tiempo en verlo, estoy bastante desactualizado y fuera de la conversación. Eso te iba a preguntar, teniendo 4 hijos y siendo periodista de referencia, o sea, trabajando mucho, ¿cómo se lleva eso? Porque los niños dan mucha guerra, pero el periodismo es casi un sacerdocio, ¿no? Sí, bueno, yo suelo decir en esta época que cuando voy al trabajo es como para mí ir a un balneario, o sea que, o cuando me mandan de viaje, ¿no? Y lo digo con todo el cariño y todo el amor, pero es verdad que 4 hijos de edades tan, bueno, desde los 2 hasta los 10 años, pues son edades complicadas, donde son muchas veces muy dependientes y donde requieren mucho tiempo. Entonces, a veces es bastante intenso. Y en el trabajo tú sabes que te puedes concentrar en una sola cosa. Sí. Cuando hay 4 niños tienes que tener ojos en todas partes, el corazón va a 2000 por hora y en el trabajo tú te puedes centrar un poco en, yo qué sé, en Oriente Medio, en lo que ha pasado en el tiempo en Levante y ese tipo de cosas, ¿no? Pero vas paso a paso. Si toda la familia española siguiera vuestro ejemplo, acabaríamos con la despoblación enseguida. Bueno, no, tampoco cada uno. Con la población envejecida, es decir, es una alegría que haya familias numerosas. Sí, bueno, la verdad es que es muy divertido. Tiene momentos duros, pero es muy, muy divertido. Sí. Siempre empezamos, antes de empezar, esto es prólogo de la entrevista, como que no te he saludado todavía. Siempre empezamos preguntando por la relación con Dios de los invitados. Con cualquiera de los dioses, ¿eh? ¿Eres un hombre de fe? Yo soy un hombre, no creo en lo paranormal ni en lo sobrenatural, la verdad, no soy una persona espiritual. Eso no quita para que no tenga un gran interés por la religión. Me parece un tema interesantísimo culturalmente y creo que todos estamos marcados por la religión y creo que nuestra vida y nuestra manera de pensar y de ver el mundo está muy marcada, en nuestro caso, pues, por la religión católica, ¿no? Y lo digo porque me parece un gran aglutinador cultural, un gran acumulador de tradición y de muchas más cosas que la fe, de muchos elementos culturales, de muchos elementos filosóficos, de muchos elementos artísticos también, ¿no? Yo creo que eso aglutina muchas de las cosas que pensamos, cómo vemos las cosas. Luego ya la cuestión personal de lo que cada uno piense que hay después de la vida, pues entiendo que es muy personal y siempre muy respetable. Carlos Franganillo, bienvenido al Purgatorio. Un gusto. Gracias por venir, por aceptar la propuesta de invitación y venir hasta estos estudios céntricos. No como las televisiones, que están siempre en polígonos. Bueno, hay algunas que siguen todavía en el centro. ¿Ah, sí? ¿Todavía hay televisión en el centro? Bueno, Radio Televisión Española, Televisión Española Informativa. Pero se la quieren llevar a Prado del Rey, ¿eso? Bueno, Prado del Rey también tiene unas instalaciones magníficas allí, pero de momento que yo sepa no sigue la cosa ahí en el puro centro de Madrid. Bueno, Carlos, tocayo mío, es periodista, ya lo conocerán, ha sido corresponsal en 2 ciudades importantes, que son Moscú y Washington, para Radio Televisión Española. Después ejerció la corresponsalía en Torre España, o sea, en los informativos de Televisión Española, y después, desde hace 3 meses se van a cumplir ahora, o ya se han cumplido. Sí, estos días justo, 3 meses en antena, alguno más ya en la plantilla. ¿Sí? 3 meses presentando, o sea, la cara visible de los informativos de Telecinco por la noche. ¿Cómo te ves?
Esto es casi pregunta como de madre, ¿no? ¿Cómo te has visto, hijo? Pues joder, la verdad es que reconozco que han sido semanas y meses muy, muy intensos, con muchísima intensidad y siguen siéndolo, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante y lo sigue siendo, muy estresante también, pero donde estoy aprendiendo mucho. Yo creo que cualquier reto de este tipo te enfrenta a cosas que no hacías. En mi caso estoy haciendo muchas cosas que antes no hacía. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué cosas haces Pues ahora? evidentemente tengo un papel mucho más activo en la edición, ¿no? Sí. En la escaleta, en ordenar todos los temas. Sí, pero bueno, también requiere mucha más, otro papel también de, no relaciones públicas, pero sí de reuniones constantes, de conocer a gente de dentro y de fuera del medio de comunicación, tener un papel con la redacción, muy cercano a la redacción, pero también atendiendo a muchas otras cosas de la empresa, ¿no? Esos antes que no hacía, ni mucho menos, y que te obliga a tener muchos más ojos y estar mucho más alerta. Hay cosas que he tenido que aprender en este tiempo, otras que ya sabía hacer y que he tratado de mejorar, pero es una oportunidad y también uno se enfrenta a unas expectativas muy altas, ¿no? Y eso es una presión enorme. Uno llega a un entorno nuevo donde la gente me ha acogido magníficamente bien, pero requiere un tiempo conocer a las personas, saber qué pueden dar de sí, qué trato tienen, cómo te reciben. Sí. Eso lleva un tiempo, ya han pasado 3 meses y la verdad es que la sensación es muy, muy buena. Pero hasta que uno no se siente cómodo, pues no es capaz de desplegar todo el potencial, ¿no? Yo creo que eso lleva un tiempo. Han pasado 3 meses, pero yo creo que necesitamos todavía un poco más para seguir engrasándonos. Hasta que no pase un año como de periodo de prueba, ¿se puede decir? Pienso que sí. ¿Un año? En televisión es mucho tiempo, un año, ¿eh? Sí, bueno, pero a ver, que eso no quiere decir que tengamos que tener un año de gracia, ni mucho menos. Desde el momento que sales en pantalla tienes que dar lo mejor. Pero sí, para llegar a una especie de estado de cierta armonía, yo creo que sí que tiene que pasar un año, porque bueno, las personas tienen que conocerse, los mecanismos tienes que conocerlos, la empresa tienes que conocerla. Yo he tenido la experiencia de estar en diferentes puestos dentro de Televisión Española, en corresponsalías y después en la redacción, y mi experiencia siempre ha sido esa. Hasta que uno no lleva 1 año, 2 años en una corresponsalía, no se entera por dónde viene el viento, no conoce bien la mecánica interna, que es mucho más que periodismo, es también la cuestión administrativa, la cuestión de recursos humanos, aunque sea una unidad pequeñita, y en la redacción pasa lo mismo, hasta que vuelves a integrarte, sentirte con cierta autoridad para proponer temas o para hacer valer tu voz muchas veces, pues eso tiene que pasar tiempo, tiene que haber una confianza y eso solo lo da el paso de los meses. Pasaste de una televisión pública a una privada, o sea que entiendo que te comerás más la cabeza ahora con las audiencias. Bueno, trato de no hacerlo demasiado, aunque es verdad que todos los días se miran. Se miraban antes y se miran ahora. Pero la verdad es que llevo ya 16 años en este oficio, en el de la televisión. Obviamente los últimos 6 mirando las audiencias con mucha más atención, pero sigo sin entenderlas del todo. Es decir, hay gente que se dedica a estudiarlas cada día, cada movimiento de la curva, por supuesto cada minuto. Y hay teorías para todos los gustos. Generalmente no me suelen convencer casi ninguna. Hay días donde tú sales muy contento del informativo porque crees que ha salido redondo, todo ha salido técnicamente impecable, además los contenidos eran interesantes y ese día pues la audiencia no responde como crees que iba a responder. Y otro día que te has dado un batacazo, te han pillado, se te ha trabado la lengua o te han pillado fuera de cámara, etcétera, y ese día pues funciona bien. Es decir, ¿cuál es el secreto? A día de hoy lo desconozco. Lo único que sé es que hay que tratar de hacer las cosas bien y salir todos contentos y satisfechos. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero por lo menos teniendo la certeza de que has tratado de hacerlo lo mejor posible y de que has sido honesto con el espectador. ¿Hay algún tema que tú digas, esto funciona sí o sí? Bueno, hay cosas que siempre funcionan deporte, mejor. Por ejemplo, supongo que siempre fútbol siempre funciona. Eso siempre funciona. Es verdad que en el informativo no tenemos una parte de deportes, está el desmarque que viene a continuación, pero no dentro del informativo. Entonces nosotros apenas lo tratamos, salvo cuando detienen a alguien de la Federación de Fútbol o algo así. O sale la gabarra o algo por el estilo. Ese tipo de cosas, sí. Pero no el fútbol por sí mismo. Pero el tiempo siempre es algo que genera muchísima atención, muchísima atención. ¿Y quién le verán al tiempo? Pues yo hasta hace poco tampoco atendía al tiempo, pero empiezo a hacerme mayor y lo veo con mucha más atención también. Te está convirtiendo en ese tipo de personas que de repente ven el tiempo en Galicia y dicen, uy, qué interesante, que en Ourense a lo mejor llueve. No, pero lo tengo más presente a la hora de hacer planes, ¿no? Y es verdad que es algo que no es algo científico, pero cuando hay un temporal o cuando hay riadas o cuando hay un fenómeno meteorológico importante, la gente lo sigue con mucha intensidad en televisión. Se nota en las audiencias, en el consumo de televisión y
evidentemente, pues bueno, es verdad que es algo que genera mucha atención. No vas a condicionar el minutado a eso, pero cuando es noticia y se nota. Y hay algunas otras cosas, pues... los sucesos que están ocurriendo en el momento y que afectan gravemente, pues recuerdo el incendio de Valencia, ese tipo de acontecimientos que están en marcha, donde la gente hay una demanda realmente de información, eso se nota muy claramente en el consumo. O un caso como el de Daniel Sancho en lo de Tailandia. Supongo que sí. Reconozco que ese caso a mí el año pasado me pilló de vacaciones. Lo seguí más como espectador. No recuerdo cómo evolucionó en audiencias. No sé si fue en el mes de agosto. Sí, julio-agosto. Bueno. Y lo seguí. Es verdad que no se habla de otra cosa, pero es verdad que hay determinados crímenes también, determinados sucesos que eventemente tienen un impacto social enorme. Y este caso lo tuvo y lo sigue teniendo, ¿no? De todas maneras, bien lo sabes que trabajas en televisión, que hay límites que entiendo que uno se autoimpone porque... Hay maneras de enfocar un tema que sabes que van a dar audiencia, pero que entiendo que rebasan los límites tuyos a la hora de hacer un informativo. Sí, por supuesto, hay que ser siempre cuidadoso y evidentemente también esa es otra teoría y yo no la tengo muy clara, ¿no? Que a veces si ofreces un producto muy morboso, muy truculento, con muchas tripas, pues eso va a funcionar y atraer a la gente. Yo lo pongo en duda, la verdad. Por lo menos en un informativo, ¿eh? No sé en otro tipo de programas, otro tipo de perfil de espectador, no lo sé. Pero en un informativo yo lo dudo. Yo creo que la gente quiere conocer las claves, al menos es lo que pretendemos, y nosotros tratamos de hacer un producto que nos gustaría ver como espectadores, ¿no? Todos los añadidos de ese tipo, truculentos, que no aportan realmente información, pues al final yo creo que tratan también de despistar y se recrean en asuntos menores, ¿no? Pero bueno, evidentemente, bueno, pues en el informativo, ahora en Telecinco, en Televisión Española, cuando estaba antes, hay que abordar esos temas, son de impacto social, algunos tienen una serie de componentes que además pues, son trascendentales y bueno, pues se trata de hacer de una manera también aseada, ¿no? Protegiendo también la dignidad de las víctimas. Franganillo sustituyó a Pedro Piqueras, histórico presentador de los informativos. ¿Qué papel jugó Pedro Piqueras para que tú dijeses sí me voy? Pues prácticamente todo, claro, Pedro... Aparte, sin Piqueras no habría habido Franganillo en Telecinco. Pues no sé quién, depende de la persona que me lo hubiera ofrecido, obviamente, ¿no? Pero Pedro para mí significa muchas cosas, aparte de que es un amigo, es una persona a la que me creo. Es decir, sé que no es una persona que me va a tratar de atraer por otros intereses o con medias verdades, ¿no? Yo sé que Pedro, aparte del respeto profesional que yo le tengo, sé que para mí quería lo mejor también, ¿no? Entonces me ofrecía algo que él veía con envidia. Él me lo decía muchas veces. Él me decía, ojalá me hubiera tocado a mí este proyecto con menos años, ¿no? Y lo hubiera podido disfrutar y hubiera podido viajar más o hacer otro tipo, o hacer un informativo con otro tipo de coberturas más ambiciosas, ¿no? Sí. Pero precisamente por eso yo sé que Pedro es una buena persona, es un tipo excelente, aparte de un gran periodista, eso se demuestra también luego en el trabajo, y estoy seguro de que para mí quería lo mejor y quería también que su equipo, bueno, según él tuviera un buen reemplazo y alguien que desde su punto de vista pudiera aportar a la redacción, ¿no? Entonces, bueno, eso fue clave, por supuesto. La primera persona que te llama para ofrecerte esto es Piqueras. Sí. O para comentártelo al menos, para sondearte. Sí, bueno, a ver, previamente, antes de una propuesta más seria, sí que me había lanzado algún anzuelo de manera más o menos disimulada. Yo sabía más o menos por dónde iban los tiros, pero una conversación que no acababa yendo a ningún lado porque ninguno de los dos entrábamos muy a fondo en el tema. Pero eso es una reunión cara a cara, como vamos a tomar un café, tal. Sí, nos veíamos de vez en cuando, claro. Y entonces te empieza a decir, oye, Fuencarral, ¿qué te parece? Así como sitio para trabajar, tal. No, ¿Las tablas te viene bien? Bueno, no, simplemente me decía que, pues eso, que se estaban cocinando cosas interesantes, que venía un proyecto interesante, bueno, más o menos me preguntaba qué tal estaba, etcétera, ¿no? Pues bueno, nunca llegábamos a entrar en más historia, pero sí que, bueno, uno medianamente avisado ya sabe por dónde van los tiros hasta que... Y él tampoco podía dar más pasos en aquel momento porque era algo que todavía estaba en preparación y cuando ya hubo algo serio fue el que me lo dijo, claro. Voy a preguntarlo de una forma poética. ¿Dejar RTV fue la peor de tus rupturas amorosas? Pues seguro. Sí. No, y lo digo con muchísimo cariño a la casa y a la gente que he conocido allí, de verdad que, bueno, pues fue pues, una situación en la que estás ante dos caminos excelentes, ¿no?
En uno ya estás, conoces la mecánica, te sientes muy a gusto, te sientes muy valorado, aprendes muchísimo de gente brillante que tienes alrededor y en el equipo, y luego pues te surge una oportunidad que tiene también muchísimos alicientes. Entonces es una decisión difícil, que ya digo, ojalá todas las decisiones difíciles fueran así, no entre dos cosas malas, sino entre dos cosas muy buenas. Pero bueno, el momento de la ruptura, pues sí, la verdad es que me vi bastante superado, me vi muy superado. Primero porque los tiempos no fueron los que yo hubiera querido, aunque había podido avisar antes, pues luego todo se precipitó y eso siempre genera más dolor y bueno, a partir de ahí pues las cosas se van digiriendo, pero sí, le tengo y siempre le guardaré un cariño enorme a aquellos años en Radio Televisión Española y a la gente con la que sigo en contacto y a la que he conocido. ¿Pero te hubiera gustado, por ejemplo, despedirte en plató, en directo? O... No es por eso el que va, no. Más bien fue, pues bueno, que de repente saltara la prensa, no, lo otro... salir en plató a despedirme, no creo que nadie deba tener ese protagonismo, salvo en casos pues como, yo que sé, el de Pedro, que después de una carrera muy larga se despide o se jubila en una cadena, pues evidentemente el espectador ahí sí, yo creo que se merece también esa despedida y él la hizo muy, muy bonita, ¿no? Pero en ese tipo de situaciones, pues obviamente lo prioritario es el interés de la cadena. Pero tú, por ejemplo, sabías cuando fuiste a hacer el último telediario allí en ¿sabías que era el último o no? No, que no. Es decir, cuando sale la noticia ya es cuando no apareces más. Claro. Todo eso pues, se publica una mañana, pues evidentemente ya no tenía sentido que yo siguiera saliendo. Bueno, ha habido dos grandes fichajes en los últimos meses de televisivos. Uno es el de Franganillo, que se va de Televisión Española a Telecinco, y otro es el de Broncano, que se va de Movistar, que se va a Televisión Española. ¿A ti qué te parece Broncano como cómico? Me parece un tío muy ingenioso, muy rápido y creo que el programa es muy interesante, la verdad. No lo veo tan a menudo, pero más bien veo fragmentos que me llegan sobre todo a través de redes sociales. ¿Te parece buen fichaje para tu antigua casa? No me atrevo a... Si hablamos de audiencias no tengo ni pajolera idea, la verdad. No hago predicciones porque no tengo ni idea. Me parece que es un periodista o un comunicador, digamos, no sé siquiera si es periodista, seguramente es cómico o tiene otros talentos, pero pienso que es un tío que es un autor, de alguna manera, ¿no? Sí. Él y su equipo. Entonces tiene un sello muy definido. Creo que eso es bueno en televisión. Y no hablo de este caso específico, hablo únicamente de Broncano, no me meto en si esto es conveniente, no conveniente, no voy a entrar en eso porque no tengo ni idea tampoco, ¿no? Pero creo que muchas veces la televisión en España cada vez es más homogénea y hay menos... atrevimiento. Menos atrevimiento y menos personalidad muchas veces también, ¿no? Hay un montón de concursos clónicos, un montón de programas clónicos, sí. Tertulias infinitas. Que todo se parece a todo. Todo se parece a todo también porque la industria audiovisual también ha cambiado, ¿no? Sí. Y cada vez queda menos espacio para la televisión en directo. La televisión tradicional, la emisión tradicional cada vez tiene menos... herramientas para luchar contra las plataformas. Es decir, tú puedes invertir un montón de dinero en una gran serie, en una gran película, la emites a las 10 de la noche y la audiencia es muy baja. Sin embargo, en una plataforma ese mismo producto a lo mejor es el producto más visto, ¿no? Entonces, la manera de consumir televisión ha cambiado tanto que una televisión tradicional tiene que apostar sobre todo por el directo y entiendo que eso limita mucho las ofertas. Por eso también se agradece a veces apuestas arriesgadas. Ahora en la lontananza, ¿cómo se ve las luchas internas, la eterna provisionalidad de RTV, las instituciones? ¿Eso cómo se vive? Porque al final tú tienes una relación de cariño hacia tu casa, que es la que te ha dado casi todo. Sí, no, yo en esos temas no entro. Quiero decir, cuando estaba allí trabajando y algunos me han preguntado si he dicho cosas, ¿no? Pero estando fuera y yéndome hace tan poco tiempo, no me gusta opinar de eso y no lo haré por el cariño que siento por la gente que está allí, ¿no? Yo creo que el gran valor de Radio Televisión Española son sus trabajadores. Yo conozco a fondo a los de informativos y es gente extremadamente profesional y a veces casi heroica, ¿no? En el sentido de que son muy conscientes también de la importancia del trabajo y del servicio que tienen que prestar. Entonces, bueno, yo creo que ese es el gran valor, el gran activo de RTV. ¿Pero influyó en algo, por ejemplo, en la provisionalidad de RTV para decir acepto lo de Mediaset? No, en absoluto. No, ya digo, yo estaba encantado en el RTV, solo puedo decir buenas cosas y siempre me han tratado excelentemente bien. Ya digo, por eso fue tan dura la decisión. Si hubiera habido alguna pega o
que no me sintiera cómodo por algún motivo, pues oye, esta decisión hubiera sido muchísimo más fácil, pero Sí. es que mentiría si digo lo contrario, es que estaba encantado. Y quien te conozca lo sabe, Carlos, que no sueles opinar mucho sobre los asuntos, o nada, de los asuntos de actualidad, de, no sé, de la amnistía, o de no sé qué, o de no sé cuánto. ¿Cómo lo consigues? Por eso es casi rara avis en el periodismo, que la gente no opine. Ya, pero... Cada vez quedan menos, que no se mojan, que me parece una cosa a elogiar, ¿eh? Sí, no sé, no, pero trato de... A ver, si hay algo de lo que creo que sé un poquito, sí que... No deslizo mi opinión, pero trato de aportar algo analítico si considero que puedo hacerlo, ¿no? Sí. En redes sociales. Siempre es verdad que más centrado en política internacional, que es lo que más me interesa y en lo que más atención pongo. En lo demás, pues es que a veces creo que la opinión se ha abaratado muchísimo en España. Lo digo de corazón y con cierto cansancio también. Es decir, a veces uno se acerca a los periódicos y el 90%, dependiendo de qué periódico sea, el 90% de las opiniones, cada uno con sus estilos literarios y sus florituras y sus adornos, pero todas redundan en un mismo tema o en dos mismos temas. Yo creo que a mí, por lo menos como lector, me parece cansado. Sobre todo lo que trato de buscar a veces ya no es tanto la opinión de uno o de otro, que muchas veces la de un periodista o la de muchísimos periodistas no me aportan nada más de lo que me aportaría alguien en una cafetería. Más allá de que algunos que escriben mejor y que hablan mejor, pero trato de buscar a 5 o 10 referentes a los que tengo en gran estima y sé que me aportan algo más que una opinión barata, ¿no? Que han estudiado un tema o que tienen fuentes o que realmente tienen información que me permite a mí después navegar por la realidad y entender qué está pasando, ¿no? Sí. Yo como espectador pido eso, entender lo que está pasando, que me den algunas claves, si además luego lo escriben bonito, pues magnífico. Pero creo que hay una sobredosis de opinión en general. No sé si está pasando en todos los países. En España, por lo menos, yo lo percibo. Y creo, yo por lo menos he llegado a una saturación, hasta el punto de que casi no leo opinión, o ninguna. O voy a los 5 que sé que me van a aportar algo más. Estamos en un país, como diría Rafa Latorre, de un oficio que se opina encima constantemente. Sí. Tiene ganas de opinar. Tiene ganas de opinar, pero que muchas veces las opiniones están basadas en rumores y en especulaciones. Y eso es lo que a mí me despista mucho, ¿no? Y entonces acaban imponiéndose en el debate social cuestiones que están por probar. Y bueno, eso es la diferencia, yo creo, que con el trabajador, el periodista que trabaja con la información, ¿no? Y que lo que trata es de extraer el tuétano de las cosas, de lo que realmente está probado y de la esencia para transmitirle al espectador. Entiendo que sí habrás visto, por ejemplo, el tema de las opiniones cruzadas de compañeros entre compañeros, del presidente hablando de la fachosfera y de otros hablando de medios subvencionados por el gobierno. Hemos llegado a una polarización entre periódicos, entre medios de comunicación, a una división entre periodistas. Sí, yo pienso que sí, está claro, ¿no? No todos, evidentemente, hay periodistas magníficos en este país, pero es verdad que la dinámica de las redes sociales, la dinámica de la política, todo eso ha ido potenciando que ese debate esté cada vez más enconado y tengo miedo que al final sea una burbuja que vemos solo los políticos o los periodistas o los que estamos un poco cerca de esto. Evidentemente alguien más la ve, ¿no? Pero es como un navajeo en las calles oscuras ahí que no sé, no me aporta gran cosa, la verdad, no me interesa mucho. Porque, insisto, hay algunos columnistas, algunos opinadores que sí que sé que van más allá y que me ayudan a entender lo que pasa o qué puede pasar en un escenario determinado, ¿no? Pero todo lo demás... Bueno, pues algunos me gustarán más porque coincide con mis ideas, otros los detestaré y les cogeré rabia y no les saludaré. Pero vamos, más allá de eso, es que no me aporta nada, me hace perder el tiempo. A veces hacemos como periodismo para periodistas o de consumo periodístico. Sí. Críticas periodísticas que solamente consumen periodistas. Sí, y además creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, a largo plazo yo creo que el espectador o el lector o el ciudadano se desorienta. Aunque a lo mejor en muchas ocasiones se le dé comida rápida que le satisface o que le alimenta los sentimientos más profundos, ¿no? Pero a largo plazo yo pienso que si los medios tienen que sobrevivir y el periodismo tiene que sobrevivir es porque aporte algo de luz, que sea una referencia, que sea un tablón flotando al que te puedes agarrar en medio de un hundimiento, ¿no? Si no sirve para eso, pues la gente a lo mejor ahora lo disfrutará mucho, pero se acabará cansando. Es mi opinión, ¿eh? No sé si estaría acertado o no, pero a mí por lo menos ya me ha producido un desgaste que no me interesa y que trato de ir a lo que realmente me lleva a algún lado. ¿Cuál es el futuro de un informativo?
Pues fíjate, yo creo que el directo por supuesto lo es. Antes hablaba de cómo el sistema audiovisual había cambiado. El directo y la información yo creo que es una de las pocas cosas que sí que tienen viabilidad en la televisión tradicional. Seguramente si se hace en una plataforma y se emite en directo también, pero es un producto que caduca muy rápidamente. Es decir, y sobre todo al ritmo que lleva ahora la actualidad. A la hora, a las 2 horas, ya ha habido nuevas reacciones, ya ha habido cambios. Sí. Todo va muy deprisa. Yo creo que un informativo tiene un valor que es el de la actualidad, el de la información en vivo, y además, si está bien hecho, tiene un valor que es el del prestigio también para una cadena. Y eso cada vez es algo intangible, pero cada vez es más valioso. Por lo mismo que yo decía, quiero decir que al final la opinión, la tertulia, puede servir muchas veces para entretener. Hay analistas muy buenos, no quiero generalizar. Pero al final, si alguien quiere tomar decisiones en su vida, yo creo que necesita contar con buena información. Y un buen informativo, un buen periódico, un buen programa de radio debe dar esas claves. Si no lo haces y solo es retroalimentar ideas encontradas y sin aportar nada poderoso, pues al final la gente acabará desorientada. Yo creo que el valor que puede tener el informativo es ese. Y la credibilidad de quien lo presenta. La credibilidad, pero la credibilidad, sí, la credibilidad la da el trabajo bien hecho y durante mucho tiempo. Por eso digo, pero que la gente se fía de... Lo ha dicho Franganillo, me fío de él. Es decir, que estamos en un oficio a veces que... Por supuesto. Hay gente acostumbrada, no, me han dado like, tal. Ya, pero la credibilidad no depende de los likes, depende de que se fíen de lo que tú digas, o de lo que yo diga, o de lo que diga cualquiera. O en la radio digan buenos días y te lo creas, ¿no? Sí. Eso se da también con el paso de los años, ¿no? Sí. Y por eso yo pienso que... O sea, la credibilidad, por supuesto, es un trabajo a largo plazo. Se puede perder en muy poco tiempo y cualquiera puede cometer un error. Sí. Aquí no hay nadie infalible. Pero por eso pienso que los debates tan de trinchera, al final lo que minan precisamente es la credibilidad, ¿no? Porque es muy tentador lanzarse a la trinchera. Es una mirada cortoplacista, ¿no? Ahora mismo hay una burbuja de opinión partidista. Y supongo que eso es muy tentador para aquel que entre en el juego. Pero si uno tiene la cabeza fría y tiene claro a dónde quiere llegar y quiere ofrecer al espectador un producto refinado y que le sea útil, yo creo que tiene que estar por encima de eso y mirar mucho más a largo plazo, ¿no? Quiero irme rápidamente a 2 países que conoces medianamente bien. Uno es Rusia, porque fuiste corresponsal en Moscú, y otro es Estados Unidos, porque fuiste corresponsal en Washington, ciudad que te aburrió un poco al principio. Sí. Después ya al tiempo le pillaste el gustillo a la ciudad. No me imaginaba yo que Washington fuera aburrida. Bueno, a ver, venías de Moscú y Moscú fue un contraste muy fuerte. Fue un contraste... Moscú es una ciudad que llegué y la verdad es que me intimidó mucho. Llegué un mes de enero, era el año 2011, hablaba muy poco ruso porque lo había estudiado en un mes aceleradamente antes y estaba todo muy oscuro, hacía mucho frío. La gente me miraba mal y me sentía bastante intimidado, ¿no? Porque es que el ruso es frío. Ese primer contacto es duro. Es duro, sí. Porque no es como el americano te sonríe y te hace halagos por la calle, qué bonitas tus gafas o tus zapatos, etc. El ruso es exactamente todo lo contrario. Es muy desconfiado de primeras. No te regala una sonrisa y te da la sensación de que todo el mundo está contra ti y que les caes fatal. Entonces esos primeros meses reconozco que fueron duros, pero luego la ciudad me entusiasmó, el país me entusiasmó y Moscú es una de las ciudades más divertidas, no sé cómo será ahora, pero seguramente la ciudad más divertida que he vivido. ¿Ah, sí? Junto con Madrid o España, ¿no? Muy comparable en ese sentido. Es una ciudad muy anárquica, de horarios absolutamente caóticos, con muchísimos restaurantes interesantes, sitios para salir, muchísima actividad en la calle, mires donde mires, todo es interesante, ¿no? A veces por sórdido, por tremendo, por hortera, o por imponente. Tienen también una tradición y una cultura muy refinada. Entonces me pareció una ciudad tan divertida y tan intensa que de repente llegar a Washington, que era como un pueblecito bien organizado. Sí, las calles hechas escuadra y cartabón. Exacto. Todo, bueno, bastante agradable, parques, ciervos, etc. Pero también con una cultura muy anglosajona, es decir, de hora de cierre de los bares, de comidas. Que te aburriste. Al principio sí, luego le saqué partido. Y se beberá menos en Washington que en Moscú también, entiendo.
Bueno, habrá de todo, ¿eh? O sea, Washington es una ciudad también muy de socializar, ¿no? Del networking que llaman y también se pasa bien. Y luego en Estados Unidos también hay graves problemas de alcoholismo en el interior y en la América rural. Yo he visto bastantes similitudes a veces también en la América más profunda y la Rusia que está fuera del centro de las grandes ciudades, ¿no? Hay bastantes similitudes. Es una vida dura, es una vida de gente a veces también solitaria, en climas muy adversos. Sí. O sea, hay bastantes cosas en común. Y si uno navega un poco por el interior de los Estados Unidos, verá también algunos escenarios de enorme decadencia también. Y en las ciudades, ahora estamos viendo lo que pasa, por ejemplo, en San Francisco, en Los Ángeles, incluso en Washington cuando he vuelto, en Nueva York, más criminalidad, mucha gente en la calle, gente con problemas mentales, mucha droga, mucho fentanilo. Es un país de enormes contrastes y es un país duro, ¿no? Si uno no tiene recursos económicos, es un país muy, muy jorobado. Sobre Rusia había una anécdota de los años soviéticos, que además creo que cuenta Xavi Colás al inicio de su libro de Putinistán. Sí. Que cuenta esta señora que está en la Plaza Roja de Moscú repartiendo unas octavillas, y entonces la detienen los policías y le dicen, pero si las octavillas son folios en blanco, señora, ¿por qué protesta usted? Y dice, no, pues no hace falta que lo ponga, ya lo sabe todo el mundo lo que pasa. La de Rusia es una población que está indefensa ante su poder, ante su gobierno, ante sus gobernantes. Esa puede ser una de las claves del pueblo ruso. En parte porque el propio pueblo ruso, una gran parte, lo ha querido así, sí, o ha dejado hacer, ¿no? Eso lo cuenta Xavi muy bien en su libro y me parece que es una de las grandes cosas a aprender. Ha habido una especie de contrato entre los rusos y el poder en la era Putin, donde Putin garantizaba seguridad y un cierto bienestar gracias a los ingresos de los hidrocarburos, sobre todo a principios de siglo, y los rusos pues, bueno, no interferían en la vida política, se desligaban de ella y dejaban hacer al poder. Bueno, pues cuando el régimen ha ido ganando más y más terreno ya ha sido demasiado tarde para poder alzar la voz, para poder intervenir, ¿no? Ya los rusos habían delegado toda esa vida política en el poder. No hay disidencia, no hay oposición, no hay prácticamente ruido porque Putin se le ha dejado hacer y ha tenido la gran habilidad de cortar la hierba en cuanto empezaba a germinar muy débilmente, ¿no? En cuanto alguien empezaba a despuntar se inventaban casos para llevarlos a prisión o acababan pues bueno, fuera del escenario, ¿no? de múltiples formas. Yo creo que Rusia y los rusos han dejado hacer demasiado al poder, también entendiéndolo desde el punto de vista psicológico. Es decir, los años 90 allí fueron especialmente duros. Después de la caída de la Unión Soviética, el país se ve en un caos absoluto. Y lo que se les vende como democracia, como liberalismo, como reformas económicas, etcétera, les lleva a un empobrecimiento acelerado donde lo poco que seguía en pie, las estructuras de sus vidas se desvanecen, ¿no? Y aquello se convierte en el Far West. Cuando de repente llega alguien que les hace promesas de seguridad, de cierta nostalgia imperial y además la economía empieza a reflotar ligeramente, pues también uno puede entender que muchos se aferren a ese discurso. Es difícil, es una mecánica diferente y con unos referentes históricos muy claros y muy cercanos. Es interesante la figura de Putin, más allá de todas las tropelías y de todos los posibles crímenes, o más que posibles, certeros o reales, pero a veces yo tengo dudas, y tú lo conocerás mejor, la cultura política rusa. Digo, si a veces hablamos mucho de Putin y no hablamos de las personas que están alrededor de Putin, de los grupos de presión que le trasladan las ideas, y después otra idea que es, a lo mejor Putin es el menos malo de los malos, que a lo mejor cae Putin y viene otro que es peor todavía. No sé cómo ves todo este lío de tramas y de poderes internos entre Putin y los oligarcas o los otros políticos o otros mandatarios. ¿Cómo es esa figura? Bueno, es muy difícil analizarla y mucho más en mi caso, que ya llevo desligado de Rusia una década, pero trato de seguirlo y de escuchar a quien sabe, ¿no? Y es verdad que Putin es una figura fundamental. Evidentemente hay gente que le rodea, hay muchos grupos de interés, pero al menos quien está más cerca o quien tiene mejores informaciones suele dibujar el poder ruso como algo
configurado entre 3 o 4 personas, no mucho más. Es decir, Putin yo creo que ha seguido una deriva donde ha acabado digiriendo y empachándose de su propia ideología, de ese nacionalismo exacerbado, etcétera, ¿no? Toda su propaganda se le ha acabado creyendo él mismo, yo creo. Yo creo que Putin es una persona práctica para poder ejercer el poder, y a partir de esa idea pues se ha ido aprovechando de todo tipo de recursos y de herramientas ideológicas para unir a la gente en torno a él, ¿no? Pero ha llegado un momento, no sé si por edad o por el curso que ha seguido la historia, donde él mismo se ha creído toda esa propaganda nacionalista, religiosa, de destino de Rusia en el mundo, etcétera, y si uno escucha sus últimos discursos, tienen algo de delirante. Yo creo que ese encierro, no sé si también potenciado por la pandemia o por otras cuestiones, ha contribuido a acelerar ese deterioro, ¿no? Y yo creo que Rusia, una gran parte de la política exterior rusa se debe a la cabeza empachada de toda esa ideología y de toda esa propaganda de Vladimir Putin. Es un sistema también complicado de interpretar, muy opaco. El periodista que va allí como corresponsal a veces no puede hacer mucho más que especular, que acercarse lo más posible a quien está cerca del Kremlin y recibir información intoxicada o muy parcial, ¿no? Siempre ha tenido algo de especulativo, la kremlinología que llaman algunos, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí es verdad que tratar de descifrar lo que pasa en Rusia hay que tener en cuenta que muchas veces trabaja casi como una estructura mafiosa de organización criminal, ¿no? Donde hay muchos grupos de poder compitiendo por esferas de control, de negocios y de otro tipo, y de industrias, y hay una especie de árbitro central que es Vladimir Putin, que se le respeta mientras siga en el poder, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando caiga? Pues es un auténtico... es una auténtica incógnita, y no creo que sea nada bueno. Es decir, no creo que Rusia vaya a sufrir un proceso de transición a la democracia. Yo creo que Rusia, más allá de Putin, tiene una serie de intereses estratégicos que le trascienden y que no cambiarán aunque llegue otra persona. Qué miedo ser periodista en Rusia, ¿eh? Sí, sobre todo ser periodista ruso en Rusia. Especialmente, pero yo veía lo de Xavi Colás cuando lo echaron avisándole con 24 horas de antelación, o te vas o te vas, y digo, joder, qué periodista, ¿eh? Hombre, además lo conoces bien. Xavi es un tipazo y es un gran periodista y conoce, es uno de los que uno se puede fiar. Él sabe, conoce bien a la sociedad rusa y tiene muchos contactos que le... Sí, que no solamente es que te echen del trabajo, es que te echan de tu vida, porque Xavi Colás iba siendo corresponsal en Rusia, ¿qué? ¿10 años? Sí, 12 años. 12 años. Sí, sí. Que de un día para otro te dicen, vete para tu casa. Vete para un país cercano, vete donde quieras, pero aquí en Rusia no. Entonces dejas no solamente tu trabajo, sino tu vida. Sí. Cosa a elogiar. Peor seguramente será, como tú dices, los periodistas rusos que quieran hacer información allí. Será... Sí, es duro y es verdad que en un sistema autocrático como es el ruso, al final un periodista se enfrenta a 1.000.000 de trabas, ¿no? Muchas veces se pasan por alto y no pasa nada. Tienes que rellenar un montón de papeles, de burocracia, etc. Puedes no hacerlo y muchos no lo hacíamos, pero si un día te quieren tocar las narices lo van a utilizar, ¿no? Al final un sistema de ese tipo se basa en la arbitrariedad, ¿no? No tienen por qué dar demasiadas explicaciones. A lo mejor se han inventado que has infringido la letra D del artículo 32 bueno, hay 1.000.000 de normas para utilizar de manera arbitraria y eso es lo que caracteriza muchas veces a los regímenes tiránicos y bueno, pues uno tiene que saber que está en el alambre en todo momento. Y en cuanto a Estados Unidos, que estamos además en el año electoral es el mundial de los politólogos, de la gente aficionada a la política, gente muy aficionada a la política, con las elecciones. De todos los países. Tú eres uno de ellos, de que la noche electoral de Estados Unidos te gusta, a ti te... Sí, pero no es lo que más me gusta, sinceramente. No, las noches electorales en general me gustan lo justo. Me gusta más la campaña. Frikis me gusta más tratar de ver cómo se mueve el voto, qué tendencias hay en la sociedad a la hora de respaldar a uno u otro candidato. Pero lo que es la noche electoral de recuento, de ver esta pieza, de tal, la verdad es que no soy un loco de esto. Gente friki dice, no, aquí en este estado, Total. En Pensilvania, ahí es donde se decide todo. ¿Dices cómo? No, me parece un juego matemático excelente, pero bueno, a mí me gusta más un análisis un poco más reposado y reconozco que en las noches electorales trato de estar a la altura, pero no es lo que más disfruto, ni mucho menos. Voy a hacerte una solamente, que es ¿un futurible segundo mandato de Trump es más peligroso para el contexto internacional que una reelección de Biden? ¿O no tiene por qué? Es difícil de interpretar. Yo creo que es más peligroso por lo menos para Europa, viéndolo desde un punto de vista egoísta. Es decir, yo creo que Europa está en un momento crucial
Hay varios focos muy calientes en el mundo y Europa está en primera línea casi de 2 de ellos, ¿no? Sobre todo con Ucrania, pero también lo que está pasando en Oriente Medio, y hay un tercero que nos queda mucho más alejado, pero que nos repercutiría económicamente también, como es Taiwán, ¿no? Esos 3 focos, 2 de ellos ya están activos casi a pleno rendimiento, un tercero puede estallar en cualquier momento o en los próximos años, son una especie de test para Occidente. Yo he entendido Occidente por Estados Unidos y Europa, no mucho más que eso, porque el mundo es mucho más complejo que hace 10 o 20 años, ¿no? Y si esos test siguen adelante y Europa y Estados Unidos no están a la altura, entraremos ya abiertamente seguramente en una nueva revisión del orden mundial. Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante, fascinante y terrible en el mundo. Para nosotros es crucial mantener esa relación con los Estados Unidos, porque militarmente hay países con mayor y menor peso dentro de Europa, pero no somos una hormiga al lado de los Estados Unidos, ¿no? Y necesitamos esa fuerza muchas veces para poder defendernos ante lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? No quiero ser un agorero ni ser apocalíptico, pero está claro que la guerra es algo recurrente en la historia y venimos de unos años, 30, 40 años, donde bueno, pensamos que la guerra había desaparecido para siempre, que... El fin de la historia. Fin de la historia de Fukuyama y toda esa ilusión que pronto se desvaneció y que ahora estamos aterrizando de una manera mucho más brusca. Hasta ahora veíamos Afganistán y Irak, insurgencias contra grandes potencias. Ahora estamos viendo el clásico choque de grandes potencias, batallas de tanques, es decir, cosas que parecían olvidadas. Eso está volviendo y ahí Europa ha perdido el tren, ¿no? Y ajustarse y volver a coger el ritmo es difícil. Había un proverbio chino que decía esto de es una maldición vivir tiempos interesantes. Sí, creo que van a ser muy interesantes, lo están siendo ya, ¿eh? Sí. Espero que no, insisto, no quiero ser agorero, pero es un momento de tensión y en los momentos de tensión uno tiene que tomar medidas también. Tengo para cerrar las famosas y recién estrenadas 9 preguntas para cerrar la entrevista. Muy bien, lo voy a... Así que tengo 9 preguntas rápidas y ya nos vamos para casa o al trabajo. Eso es. Cada uno. La primera, ¿cómo se cuida físicamente Fran Ganillo? ¿Algún deporte? ¿Algo que te Trato de ir a correr de vez en cuando, ¿sí? Es todo lo que hago. Sí. ¿Eres runner? No, soy un aficionado y salgo a correr por el campo cerca de casa, que es lo que puedo hacer, pero ni me mido tiempos ni cosas de estas, ¿no? Vas a correr pero sin tiempo. Sin tiempo. O sea, trato de seguir un ritmo más o menos fuerte, pero no me supero mis metas y estas cosas, ¿no? ¿Un libro que estés leyendo ahora mismo que tengas en la mesita de noche? Tengo varios. Tengo El hombre que amaba a los perros, que me está encantando y que no lo había leído en su momento. ¿Qué más estoy leyendo? Estoy leyendo otro de geopolítica que ha sacado hace poco un profesor que admiro mucho y que se llama Josep Vallès, de la Universidad de Barcelona, y que tiene planteamientos muy, muy interesantes y muy provocadores. Me interesan mucho los temas de relaciones internacionales, por supuesto, y los temas de espionaje, por ejemplo. Trato de leer muchos libros. El hombre que amaba a los perros va por ahí también, ¿no? Con el asesinato de Trotsky. Tengo varios en la mesita. Algunos los voy aparcando, otros los retomo. ¿Has leído mucho Le Carré o Graham Greene? Sobre todo Le Carré, sí. Y bueno, pues son los temas que más me... Cuando tengo tiempo libre trato de relajarme con ese tipo de novelas. ¿Sí? Si no presentaras un informativo, ¿qué otro formato te verías presentando en televisión? Me encantan los documentales, la verdad es que me parece la gran joya, ¿no? El informativo tiene cosas magníficas, pero tiene también, es una trituradora al final, profesionalmente. Es decir, te obliga a reciclarte cada día, te obliga a ser competitivo cada día, te obliga a tener la mirada puesta en todo y a la vez no profundizar demasiado en nada, ¿no? El corresponsal sí que puede fijar la mirada en temas muy concretos y en el documental yo creo que te da ese privilegio. Si tienes tiempo y dinero para poder llevarlo a cabo, yo creo que es magnífico porque puedes profundizar durante meses en un tema que te interese y sacarle mucho jugo. ¿Una cosa que eches de menos de Moscú y otra de Washington? Pues de Moscú, que era mucho más joven que ahora, la verdad. Vale. Pero aparte de eso, no, fueron años magníficos, profesionalmente los mejores. ¿Con cuántos años fuiste a Moscú? Fui con 30 años, pero para mí fue la época profesional más interesante, sin duda. Pasaron muchas cosas, pasó todas las revueltas contra Putin, ahí el régimen empezó a apretar las tuercas, pasó Ucrania, pasó Crimea, y además coincidí con muy buenos compañeros, muy buenos amigos. De Washington, la suerte de estar en un sitio donde pasan casi todas las cosas, ¿no? Todo el mundo pasa por Washington, conoces a gente interesantísima. Además, la gente más interesante que he conocido, la que mejor posicionada estaba, ha sido casi siempre la más humilde y la menos arrogante, ¿no? Eso es una lección que me llevo también de andar por el mundo.
en grandes organismos internacionales, gente que ocupa puestos donde realmente se deciden las cosas, gente muy normal y muy humilde. ¿Tu entrevista soñada cuál sería? Dices. Ostras, no tengo ninguna así. Si este tipo de preguntas me descuadran porque tengo muy mala memoria y cuando salga de aquí luego se me ocurrirán varios, ¿no? El Papa, el Rey y tal. Ya, que como no quiero caer en cosas muy trilladas... No sé, pero por ejemplo, el Papa, el Rey y tal, no sé qué. Bueno, el Rey imposible, el Papa... Sí, hombre, sería interesantísima una entrevista con el Rey, por supuesto, pero bueno, ahora mismo no me viene casi nadie a la cabeza, ¿no? Más allá de quien está, hombre, una entrevista con Putin, por ejemplo, sería muy interesante. Es difícil, pero es un reto, ¿no? A veces también estamos cayendo en el periodismo en ciertos tabús autoimpuestos donde parece un sacrilegio entrevistar a según qué personas, ¿no? Yo creo que alguien que tiene una decisión tan importante sobre lo que está pasando en el mundo, sea Putin o sea el ayatolá Jamenei, pues oye, será interesante saber qué piensa y no hacerle una entrevista amable, pero sí conocer qué pasa por esa cabeza. Sí, que entrevistar a gente malvada no es blanquear a gente malvada. Exacto, pero parece que hemos caído también a veces en esos tabúes. Sí. ¿El rasgo de tu carácter que menos te gusta? Pues cada vez soy menos paciente y cada vez me cuesta más soportar el estrés. Cada vez tengo más estrés y cada vez lo llevo peor, la verdad. Antes solía tenerla bastante más paciencia y ser más tranquilo y llevar mejor las cosas, pero no sé, a veces es verdad que vivo un ritmo demasiado intenso, la verdad. ¿Hay muchos políticos que te llaman para ir a comer? Dicen... A mí directamente no. Y además, pero piden invitaciones, ¿no? Pues tampoco. Pues fíjate, cuando llegué a Telecinco, una de las cosas que le pedí a Paco Moreno, que es un jefe excelente y con el que me llevo muy bien también, fue precisamente no tener que ir a comer con políticos. O sea que... Pero llaman a Paco, Francisco, tal. Bueno, a ver, al final... ¿Carlos puede venir un rato aquí a comer aquí a la...? No tengo ni idea, la verdad. Es verdad que sí, supongo que los políticos dirán por intentarlo. Pues posiblemente, y alguna vez he comido con políticos, por supuesto. No estoy diciendo que nunca lo haga, pero lo que no quiero es entrar en una dinámica donde tenga que dedicar tiempo de mi día a día, que es bastante intenso, en estar con políticos, no por nada, me parece un trabajo heroico. Los hay mejores, los hay peores, pero quiero también mantener cierta distancia un poco higiénica también, ¿no? Con los políticos. Que no tienes amigos en política, ¿no? No. Lo que más te repite la gente cuando te ve en persona, ¿qué dicen? ¡Ay! Pues... que te veía más, no sé qué. La verdad es que, bueno, sí, a veces me han visto y me han visto más flacucho y tal, y la gente, pues sí, se lleva una decepción. No creen que mido 1,90 y ese tipo de cosas, pero... Lo de que la tele engorda es cierto, entonces. Debe de serlo, porque la gente luego me ve y soy más poquita cosa de lo que pensaban. No, pero... lo de que mides 1,90, quiere decir, la gente estás de pie, la gente te ve, ¿no? Aún así la gente se hace una idea. Es que la televisión es un juego de percepciones también, ¿eh? Y hay mucho de magia en eso. Y es como la gente que sale en el cine y luego ve un actor en directo y te parece también muy escuchimizado, ¿no? Pero bueno, supongo que es la magia de la pantalla y la gente se hace unas ideas que solo existen en su cabeza. Te habrán pasado cosas graciosas, ¿no? De señoras, señores que de repente te ven por la calle y te dicen, ay, no sé qué. La verdad es que la gente es muy cariñosa. Nunca, o casi nunca me he encontrado con alguien desagradable, alguien que me ha venido a... No recuerdo ahora mismo. Y la gente siempre ha venido... O es muy discreta, cosa que también se agradece, o cuando vienen es para decir cosas amables y bonitas. Y eso, joder, pues muy reconfortante, porque uno hace un trabajo que yo tampoco le doy una importancia, creo que es un papel muy relevante el que tenemos los medios de comunicación y los periodistas, pero no creo que sea, muchas veces tampoco considero que mi trabajo sea más importante que el del fontanero o el de tal, ¿no? Y pues que a uno le vengan en la calle y le digan que le gusta cómo lo hace, pues evidentemente es muy reconfortante. Pero habrá habido momentos incómodos, de repente estás en el centro comercial, por ejemplo, ahí cambiándote de ropa tal, y de repente hay una señora que te dice, Carlos, que te veo todas las noches, tal, ¿no? Eso te habrá pasado, ¿no? Me ha pasado, pero bueno, tanto como incómodo, no. Trato de llevarlo con naturalidad y lo bueno es que ahora con niños no tengo mucha vida social, con lo cual tampoco me expongo mucho. Y ya la última, ¿la peli que menos te gusta de Hitchcock cuál es? De Hitchcock, pues... Por hacer una entrevista circular, un cierre sí, circular. Bueno, quizá la vi hace mucho tiempo, pero me decepcionó un poco quizá la de Cortina Rasgada, puede ser. Pero vamos, la vi hace tanto tiempo que sí, bueno, no me parece de las mejores, pero... Bueno, acabando con el tema que hemos empezado, o sea que con Hitchcock,
Gracias por venir. Un gusto, Ha sido Carlos. Un placer. Y espero que tengas más tiempo para ver alguna peli que otra. Y, Ojalá, pasa con el que tiempo seguro que sí. La vida es un atropello bastante. Franganiño, que está todas las noches en Telecinco. Gracias por venir. Encantadísimo. Y Un gusto, Carlos. Gracias. Gracias.